Le doy la bienvenida a todos los compañeros y a la doctora Nancy a este espacio informativo, donde se hablará y se explicará la unidad 3 que trata sobre las características de las escuelas que innovan. Este apartado corresponde al recurso denominado Innovación Educativa, el cual fue suministrado por la profesora. El grupo está conformado por la profesora Clorimar Parra, la profesora Jennifer Rincón y mi persona, la profesora Adriana Araque. Los puntos a tratar son los siguientes. Señas de identidad de las escuelas que innovan. La capacidad de innovar y emprender. La innovación como proceso de búsqueda constante de nuevas ideas o propuestas. La voluntad de cambiar las concepciones, actitudes y prácticas. El compromiso y la voluntad de los docentes. Procesos de reflexión crítica para no caer en una práctica rutinaria. Apertura al intercambio con otros docentes. Y por último, ambientes de colaboración y de trabajo en equipo. La innovación ha de conducir a los docentes y a las escuelas hacia crecientes niveles de desarrollo y aprendizaje, lo cual redundará en un mejor desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. La innovación en algunos casos puede suponer una ruptura total de lo establecido, o bien puede ser consecuencia de sucesivos cambios que van promoviéndose en las instituciones para resolver determinados problemas o para dar respuestas a ciertas preguntas que se hacen los docentes ante la educación, también ante los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las relaciones con las familias y los alumnos, o el liderazgo en las escuelas, por citar algunos elementos. Innovar y aprender son dos aspectos que pueden hacer la diferencia en el desarrollo y diferenciación de las instituciones educativas. Muchas escuelas son reconocidas por sus propuestas innovadoras, las cuales constituyen como seña de identidad y las hacen ser diferentes a otras. En el ámbito económico, por ejemplo, las empresas que tienen una situación de liderazgo no son necesariamente las más grandes, sino son aquellas que son capaces de ofrecer productos claramente diferenciados. La innovación también supone un cambio constante de búsqueda y de indagación de nuevas ideas o propuestas. Bajo este escenario, algunos docentes o algunas comunidades educativas abordan su trabajo con una actitud constante, intentando explorar nuevas posibilidades y encontrando nuevas formas de enseñanza que promuevan un mayor desarrollo profesional. Es necesario tener en cuenta que no hay que bloquear el camino de la indagación, ya que esta es una forma de pensamiento científico que permite aprender de la experiencia y esto es crucial para seguir innovando. Es importante tener en cuenta que la innovación potencia la capacidad de indagación, además de aumentar su calidad. También ayuda a asimilar rápidamente los contenidos. Permite una experimentación en el ambiente pedagógico, ayuda a automatizar las ideas y además estimula la creatividad. Al conversar de la voluntad de cambiar las concepciones, aptitudes y prácticas, debemos mencionar que la innovación no es una simple mejora o ajuste, sino una transformación. Es decir, se deben romper los esquemas que ya existen y las culturas vigentes en cada una de las escuelas. Si mencionamos que ampliar las horas de aprendizaje, introducir computadoras o bibliotecas en las escuelas, podemos estar diciendo que son mejoras importantes, pero no se pueden considerar innovaciones si no se producen modificaciones. Por ejemplo, en la concepción del sentido de la educación y del rol del docente, en el uso de nuevas estrategias de enseñanza y en diferentes formas de relacionarse con los estudiantes. La innovación tiene un carácter sistémico por la esencia de la educación y de la escuela. Cuando se introduce un cambio en algún componente, este repercute de manera inmediata con los otros componentes con los que se relaciona e interactúa. En consecuencia, cualquier cambio implica repensar todo el orden. Las innovaciones involucran cambios en diferentes aspectos de la práctica educativa, nuevas intencionalidades y mejoras en los aspectos que se conciben en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, implican la alteración del sentido y, por supuesto, la creación de un nuevo orden. Es importante resaltar no centrarse en el proceso de cambio. Lo más importante es involucrar necesariamente
cambios en las personas, en sus actitudes, creencias, concepciones y prácticas, y por supuesto en las relaciones que se establecen entre ellas. Lo importante es desarrollar la capacidad innovadora en los docentes y considerarlos como autores del cambio educativo, persona que crea, que define su papel y que es causa de un cambio o acción, y no como actores que ejecutan unas pautas ya establecidas. Con respecto al compromiso y la voluntad de los docentes, se puede resaltar que son imprescindibles para transformar sus creencias, sus concepciones y sus prácticas a la hora de promover cambios. Para nadie es un secreto que resulta muy difícil que todos los integrantes de un centro educativo compartan las mismas ideas respecto a la educación y al proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, lo que constituya una innovación también será diferente para los individuos involucrados en ella. Se debe tratar de negociar con los diferentes actores principales del proceso de enseñanza y aprendizaje los beneficios que se generan al ser aplicado en el proceso educativo. Generalmente, los cambios deben ser propuestos por un grupo dentro de la escuela, los cuales tienen como desafío ir involucrando al resto, para que estos sean realmente significativos y tengan mayor impacto. Es por ello que se sugiere y es importante contar con un grupo que lidere el proceso, que en consenso defina, seleccione y escoja las propuestas dadas. Asimismo, que medie ante los conflictos o que ofrezca las condiciones para que el cambio sea posible. A través de las innovaciones educativas, se pueden llevar a cabo procesos de reflexión crítica para no caer en una práctica rutinaria. Es decir, la innovación no es tanto un producto, sino un proceso y una actitud por parte de los docentes, el personal administrativo y directivo. Si la innovación se considera simplemente como un producto, pues se corre el riesgo de caer en la rutina y en la instalación de prácticas o modelos que en su día pudieron significar una ruptura, pero que no lo son al momento actual. Es decir, para no caer en la rutina es preciso considerar que la innovación es un proceso siempre inconcluso que ha de someterse a una revisión crítica constante. La investigación no es tarea privativa de los investigadores profesionales, desde las diferentes corrientes, como la pedagogía popular. Esta se ha legitimado del papel del docente investigador, que observa, aprende y genera conocimientos a partir de su propia práctica. Es decir, a través de las innovaciones educativas, que su nombre lo dice, innovar, ¿sí?, es cambiar las metodologías de trabajo, las metodologías de estudio, rompiendo con esos paradigmas de la educación tradicional de las cuales nosotros hemos estado acostumbrados. Sin embargo, a través de estas innovaciones, los docentes tienen la tarea de investigar, de indagar y de así poder planificar en pro de las necesidades que tienen todos y cada uno de sus estudiantes de manera individual y de manera colectiva. Es decir, no está privado de la investigación, sino al contrario, debe indagar, ¿sí?, debe documentarse un poco más dependiendo de la necesidad que tengan sus estudiantes. Es por ello que el llamado es a el trabajo a través de una práctica colectiva, dinámica y que no sea rutinaria, ya que esta pues tiende a caer en la monotonía y no se da un rendimiento a cabalidad como lo exige y lo debe hacer y debe hacerse en la academia. Cuando hablamos de innovaciones educativas, en este caso con la apertura al intercambio con otros docentes, notamos que algunos docentes suelen trabajar de forma muy aislada y tienen temor de compartir con otros colegas sus prácticas, su planificación de cómo se realiza el trabajo dentro de cada una de sus aulas de clases, siendo muy frecuente de que hablen de los problemas de la educación o de sus estudiantes, pero no acerca de las prácticas y del cómo se realizan las actividades dentro o fuera de su salón. Está claro que el modelo tradicional de organizar los sistemas educativos en torno a las escuelas como unidades aisladas y encerradas en sí mismas no es el más adecuado a los nuevos escenarios y exigencias que ha de afrontar la educación hoy en día. Las escuelas tienen que dejar de ser instituciones aisladas y han de conectarse no solo con el entorno cercano
Y cuando hablo de esto, se trata de la comunidad educativa y de las comunidades donde éstas se encuentran, es decir, en su punto y círculo, sino que también con el mundo global a través de la participación en las redes, ¿sí? Porque existen las redes de comunicación, en este caso, las redes sociales, donde cada uno de estos docentes pudiesen montar los logros y los objetivos cumplidos dentro de su planificación con los estudiantes en las instituciones educativas. En la medida de que un grupo de docentes sea capaz de explicitar su trabajo, hacerlo público y ponerlo a discusión y enriquecerlo con las aportaciones de otros colegas, esto aumenta su actitud para mantener e incrementar su proceso innovador. Es decir, le va a dar les va a lograr obtener un alcance de manera positiva de dar a conocer esos logros, esos avances, y por qué no hacer unos intercambios con otras instituciones, intercambios educativos, deportivos, culturales, para darse a conocer, y no solamente de que el docente o la institución se adueñe de estos logros y avances, sino que los saque a demostrar en otros espacios. Eso sería muy bueno y positivo para las instituciones educativas y lo llamaríamos innovación educativa. Cuando hablamos del ambiente de colaboración, de trabajo en equipo, esto se refiere a que debe haber un clima favorable al surgimiento de nuevas ideas. Presupone la existencia de múltiples puntos de vista frente a una misma realidad, donde el pensamiento divergente juega un papel clave. Esto significa valorar la diversidad como algo que enriquece a las personas e instituciones educativas. La colaboración y el trabajo en equipo generan nexos significativos entre docentes, directivos y todo el personal que hace vida dentro de las instituciones educativas, generándose relaciones más horizontales y de complementariedad. Esta relación de colaboración también ha de darse con las familias. Entre los propios estudiantes, el trabajo colaborativo implica un nivel de igualdad en la relación y una complementariedad de enfoques, opiniones y puntos de vista totalmente diferentes, y es importante llegar a una definición compartida de los problemas a resolver, en la que todos los involucrados pueden aportar sus perspectivas y análisis. Es decir, que desde como bien lo acabo de mencionar, de que cada uno va a dar una opinión totalmente diferente. Pero la idea es trabajar y colaborar. Pero el trabajo en equipo fortalece que cada una de estas debilidades, amenazas, oportunidades, ¿sí? Se logren haciendo un trabajo en equipo, no de manera aislada, porque si se trabaja de manera aislada, no se va a lograr fortalecer un equipo a nivel del sistema educativo para lograr afianzar y lograr esos objetivos dentro de las planificaciones educativas que todo y cada uno de los docentes tiene a bien a realizar y desarrollar desde cada una de sus áreas. Entonces, el llamado como tal es al tener un ambiente, un clima favorable en las instituciones educativas a través de la colaboración y de esos lazos de colaboración, es decir, fortaleciendo un trabajo en equipo donde la institución se va a ver de manera más armoniosa, de manera más compenetrada, brindando ese apoyo y ese desarrollo educativo a través de la innovación educativa a sus estudiantes, ya que son los principales afectados o los principales beneficiarios de este tipo de trabajo con los docentes, con el personal directivo y también el personal administrativo y obrero que hacen vida dentro de cada una de las instituciones educativas, sumando también a las comunidades que están en su punto y círculo para lograr fortalecer la educación, que es lo primordial, porque la creación de estas casas educativas es su pilar fundamental, es el fortalecimiento de la educación.